Lucas capítulo 2, versículo 8 al 12. Dice la palabra de Dios así, Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hasta ahí, hermanos, oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por todas estas horas de este primer día de la semana que hemos pasado conviviendo los unos con los otros, pero sobre todo en la comunión tan excelsa y tan preciosa que tenemos los creyentes. Y más cuando se trata, máxime cuando se trata de celebrar o recordar, mejor dicho, el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Así que te agradecemos el hecho de darnos la bendición y la oportunidad de estar juntos en esta tarde, y al abrir tu palabra, así como ya hemos abierto los himnarios y elevado nuestro corazón y nuestras voces en gratitud y en reconocimiento a tu persona, al abrir tu palabra preciosa, ahora rogamos que nos ayudes y que nos enseñes y que podamos continuar en reconocimiento, o reconociéndote, más bien dicho, en esta hora por el gran obsequio, el gran don a través de tu Hijo Jesucristo, de su nacimiento y su vida que conllevó toda su pasión. Oramos que bendigas la meditación de esta noche, de esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. El relato de la Navidad, hermanos, o el relato, quiero decir, del nacimiento de Cristo, es un acontecimiento propiamente, pero es un relato tan fascinante. Cuando leemos los pasajes paralelos, al pasaje paralelo al de Lucas, por ejemplo, que encontramos en Mateo capítulo 1, nos damos cuenta, ya combinando ambos relatos, y nos damos cuenta de un escenario un poco más completo de lo que uno de los dos puede narrar. Y tratamos de nuestra mente finita, tratar de recrear esa noche en la cual nació el Señor Jesús. Y nos emocionamos, creamos el evento, y con historias que encontramos en la Biblia y los relatos, y cuando uno es pequeño, y desde pequeño a uno le enseñaron las historias bíblicas, sobre todo hablando específicamente de la narrativa del nacimiento de Jesús, pues uno trata de ir recreando, repito, y creando nuestra propia mente un escenario, unas imágenes, y nos imaginamos cómo pudo haber sido José, ese muchacho, y nos imaginamos cómo pudo haber sido María, y la imaginamos embarazada, a la señorita, a José preocupado, caminando y marchando, y caminando y buscando donde haya lugar para descansar en la travesía que llegaron, que estaban buscando para llegar a Belén y registrarse en ese censo. Y tratamos de entender algunos aspectos o recrear o conjeturar en algunos casos ciertas situaciones o ciertos huequitos que encontramos por ahí, de acuerdo a nuestra propia imaginación. Pero ya tenemos la palabra de Dios que nos enseña y nos emociona, nos arde nuestro corazón al pensar cómo pudo haber sido aquella noche tan maravillosa del nacimiento del Hijo de Dios, del Hijo del Altísimo. Y poder recordar, hermanos, esta historia en particular debe de alentarnos, debe de motivarnos para poder no corroborar, sino reafirmar y confirmar nuestra devoción y nuestra pasión por nuestro Señor Jesucristo. El relato el relato o el mensaje, el plan, quiero decir, el plan de la salvación que estuvo trazado desde antes de la fundación del mundo, no estaría completo
la muerte y la pasión y la muerte de Jesucristo, la crucifixión y su resurrección y su ascensión al cielo, la esencia misma del Evangelio de Cristo no estaría completa sin irnos hasta el origen de la divina persona. Así que no podemos solamente anunciar y predicar y confirmar que realmente las Sagradas Escrituras nos dicen y nos recuerdan que debemos de hacerlo en memoria de Cristo, recordar su muerte, sus últimos momentos, la crucifixión, y implícitamente va incluida el nacimiento de Jesús. No podemos excluirlo. Así que también tenemos que recordarlo y tenemos que celebrarlo, aunque específicamente y enfáticamente la Escritura no nos dicta claramente que debemos de celebrar la Navidad, pero si lo podemos hacer en memoria de Jesús, cuando Él dijo que lo hiciéramos en su muerte y en su resurrección, tenemos que recordarlo y traer a la memoria y traer a nuestro recuerdo para la acción de reconocerle y agradecerle el hecho de que Él nació un día. Así que vamos a la Escritura y nos damos cuenta que los escritores sagrados fueron movidos, supervisados, inspirados, la palabra bíblica, respecto al nacimiento de Jesús. Y vemos en la historia de Jesús algo tan llamativo, tan interesante y tan de gran valor para la vida del cristiano que nunca nos vamos a cansar de predicarlo año tras año y temporada tras temporada. Así que gracias a Dios que nos ha permitido un año más poder celebrar una Navidad más y poder recordar y conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos permite, entrando el siguiente año, si Dios nos concede la salud y la vida, prácticamente a la primer cuarto del año estaremos recordando y conmemorando el sacrificio de Cristo, su crucifixión, pero por ahora estamos recordando el nacimiento de nuestro Salvador. Y gracias a Dios que nos ha permitido como familia en la fe, como anoche se expresó en la mayoría de los hermanos, el hecho de estar agradecidos con Dios por pertenecer a una familia física, pero también a una familia espiritual. Y estamos aquí para conmemorar no solamente un domingo, estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo semana tras semana, pero hoy en particular estamos unificando ambos actos en la vida del Señor. Su resurrección, como lo hacemos cada domingo, pero también su nacimiento. Así que debemos de ser agradecidos. Debemos de agradecerle al Señor por su don inefable. Pero mientras el mundo, la sociedad celebra a su propia manera, el mundo celebra Navidad en el sentido que ellos creen que es lo correcto. Cuando ellos organizan sus posadas, se emocionan y buscan la manera, cuando dicen, ¿cuándo vamos a tener la posada? Comienzan a organizar y a hacer, preguntar quién puede traer la cerveza, quién puede traer el licor, qué van a querer. Y de lo que no recuerdan y de lo último, si es que recuerdan, pues es la esencia misma de la Navidad, el personaje principal de la Navidad, que es el Señor Jesucristo. Y mientras están en música estridente y en bailes y en bebidas alcohólicas y en pláticas inconvenientes y desvelos, jamás se acuerdan de Jesucristo. Y si se acuerdan, no le reconocen como tal, como Salvador. Sin embargo, el pueblo de Dios tiene que reconocer la obra de Él, tiene que reconocer su nacimiento. Y estamos aquí, hermanos, todo esto es porque nos mueve realmente el hecho de reconocer y agradecer a nuestro Dios por el hecho de haber dado a su Hijo Jesucristo. La Navidad no solamente la Navidad es un acontecimiento importante y trascendente en la vida del cristiano. Hay celebración, hay amistad, hay convivio. Eso va implícito, eso viene como algo secundario, pero y es bueno, como decía el pastor, es bueno celebrar, es bueno adornar. Si tiene la oportunidad y lo quiere hacer, está bien. Como iglesia, como familia de la fe, ya lo estamos haciendo. Pero
¿Qué es la Navidad? ¿Qué expresa la Navidad? Ya hemos analizado en el transcurso de todo este mes, al inicio del mes de diciembre, se ha estado analizando en base a las Escrituras Santas el hecho de lo que significa la Navidad. El pastor nos ha predicado los domingos por la mañana. Hemos meditado acerca de los pasajes del nacimiento de Jesús. Pero me gustaría que en esta tarde meditáramos un poquito acerca de la expresión de la Navidad. La Navidad, primeramente, quiero decirles, hermanos, que es una expresión de la buena voluntad de Dios. Es una expresión de la buena voluntad de Dios. En el versículo 13 del mismo capítulo 2, dice la Biblia, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la paz, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se da cuenta? Los ángeles cantaron el hecho de que estaban manifestando el mensaje del corazón de Dios. Dios mostrando su buena voluntad. Cuando los ángeles cantaron en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, no está expresando que la misma humanidad va a manifestar buena voluntad para la misma humanidad. Es Dios mismo manifestando su buena voluntad, su gran favor, su gracia hacia los habitantes de este planeta, de la tierra. Dice, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No hay... ¿Se da usted cuenta cómo el mundo tergiversa las Escrituras Santas? El mundo lo entiende y dice, y buena voluntad para... dice, y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Pero la Biblia dice que no hay hombres de buena voluntad porque todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice un salmo. Todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Posteriormente, Pablo tomó ese pasaje de cierto salmo para usarlo como referencia en Romanos, en el Evangelio, en la epístola de los Romanos, quiero decir. Así que la Navidad, hermanos, meditemos en esta tarde, es una expresión de la buena voluntad de Dios. Dios ofreciendo al hombre su favor, su gracia al traer o al ofrecer un Salvador. Ahí mismo, en este mismo pasaje, en Lucas capítulo 2, versículo 11, dice parte del mensaje del ángel que se le apareció a los pastores. Dice, pero el ángel, versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. La buena voluntad de Dios para con la humanidad, hermanos, es que el Señor o Dios ofreció un Salvador. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta misma idea o esta misma declaración, más que una idea, lo menciona el evangelista Mateo en el capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21, al expresar lo siguiente, Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Se acuerda que aquí en el sueño que tuvo José, Dios le reveló a través de este medio a José que debería de tomar, que no tuviera temor ni ningún prejuicio en recibir a María, su desposada, su comprometida, y que no tuviera temor, que no llevara a cabo el plan que él tenía pensado, y le comienza a explicar y diciéndole porque ella está propiamente embarazada, ha concebido y va a engendrar por obra del Espíritu Santo, y el niño que tendrán, dice, y dará a luz un niño y le llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La buena voluntad de Dios para con los hombres, hermanos, es que Dios nos ha ofrecido un Salvador. La Navidad es una gran oportunidad que los creyentes conmemoramos. Le agradecemos a Dios por su don inefable al ofrecernos un Salvador,
Y el mundo no reconoce esto. Entonces los cristianos tenemos que tomar el significado correcto y preciso de este acontecimiento y ser agradecidos con Dios por su buena voluntad. Al ofrecer un Salvador, al ofrecernos su misma presencia. Mateo capítulo 1, versículo 23 continúa diciendo, bueno, desde el 22 dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel es un nombre hebreo que significa Dios con nosotros, en medio de nosotros. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento recibían la presencia de Dios a través del Espíritu en ciertas ocasiones muy particulares. Pero una vez que se llevó a cabo ese nacimiento que dio vida a la segunda persona de la Trinidad, es Dios con nosotros de una manera permanente. El Señor estuvo 33 años y medio en medio de su pueblo escogido. Y dijo, me voy a ir, pero voy a permanecer en ustedes a través del Consolador, del Paracletos. Y Él está en nosotros y en medio de nosotros y con nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que Dios ha mostrado a través de la Navidad su buena voluntad, no solamente al ofrecernos un Salvador, Cristo Jesús, al ofrecernos su presencia en medio nuestro. Y todo esto, hermanos, que hacemos en esta celebración como iglesia, lo hacemos en orden, en organización, como se está llevando a cabo, en tranquilidad y en decencia y en prudencia y en cordura y en formalidad, porque entre otras cosas Dios está con nosotros. Y Él debe de ser agradado, Él debe ser reconocido, Él debe ser exaltado, aún en nuestras celebraciones. ¿Te has dado cuenta que no necesitamos baile ni una pista de baile para poder celebrar y poder conmemorar? Ya nos dimos cuenta que no necesitamos estímulos externos, bebidas embriagantes, por ejemplo, para celebrar y pasarla bien. La pasamos muy bien. Así que la Navidad es una expresión de la buena voluntad de Dios. No solamente al proveernos su presencia en medio nuestro, sino al ofrecernos también ciertos beneficios o privilegios de la salvación. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera a los Corintios 6, 11. Dice la Escritura lo siguiente. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, les dijo Pablo a los hermanos que constituían la iglesia de Corinto, y esto erais algunos, mencionando una pequeña lista de ciertas actitudes, ciertos pecados, cierta forma de vida que ellos habían elegido antes de convertirse a Cristo. Y ahora convertidos a Cristo, Pablo le dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? La salvación trae ciertos beneficios, estos y muchos más. El ser lavados, el ser santificados, el ser justificados, el ser parte del pueblo de Dios. Así que la Navidad, hermanos, es una expresión de la buena voluntad de Dios. La Navidad es una expresión no solamente de la buena voluntad de Dios, sino del buen amparo de Dios, le he puesto. Del buen amparo de Dios. Si volvemos nuestras Biblias al pasaje de Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, dice la Biblia lo siguiente, Lucas capítulo 2, versículo 10. La Navidad, la primera Navidad, hace más de 2000 años atrás, cuando Cristo nació en la ciudad de David, es decir, en Belén, perteneciente a la región de Judea, fue una expresión del buen amparo de Dios al ofrecer a su pueblo alegría.
Y más que alegría, un gozo indescriptible, como ya lo miramos en algunos de los domingos. Lucas capítulo 2, versículo 10, dice la Biblia, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Gran gozo, dijo el ángel. Y en el versículo 18, nuevamente menciona la escritura, y todos los que oyeron, es decir, cuando se les dio ese mensaje, donde se le estaban dirigiendo a los pastores, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Se maravillaban, se llenaban de regocijo, lo estaban disfrutando. Usted no se puede maravillar de un acontecimiento, de una situación, si no se llena de alegría y no está lleno de contentamiento y de gozo. Así que cuando los pastores escucharon al ángel dándoles las buenas nuevas, las buenas noticias, y escucharon a un coro angelical recibiendo el mensaje de Dios, de la expresión de esa gran noche, de ese gran acontecimiento, de la buena voluntad de Dios, dejaron lo que estaban haciendo y decidieron ir a buscar. Imagínense a los pastores, hermano. Le dijo el ángel, vayan, vamos a ver, dijo los pastores, a ver esto que ha acontecido y que se nos ha manifestado. ¿Y a dónde vamos a ir a la ciudad? Pues vamos a entrar ahí a la aldea, a Belén. ¿Y qué vamos a buscar? Pues a un niño que está envuelto en pañales, en un manto. Pues ahí tenían que ir de alguna. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, la generación Z hubiera sacado el celular para... Vamos allá al Google Maps, ¿verdad? Y vamos a buscar la manera de llegar muy fácil. Pero ellos no tenían esos recursos, obviamente. Entonces tenían que llegar a Belén, a esa aldea, y mirar, y buscar, y preguntar, indagar, a ver si habían escuchado por ahí el lloro, el lloro de la vocecita de un recién nacido, y buscando en este lugar, y buscando allá, y buscar, y preguntar, indagar, en medio de tanta gente que había irse a empadronar a ese lugar y a otros alrededores, en medio de tantos caminantes, de tantos extranjeros, tenían que buscar el lugar. Por fin dieron con ellos. Y cuando llegaron, dice el versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María. Eso de hallaron implica, hermanos, que anduvieron buscando. No llegaron directamente, ok, vamos a llegar aquí a la calle donde dice niño nacido, aquí número 23, ahí va a estar el recién nacido rey. No. Cuando lo hallaron, y dice que vinieron pues apresuradamente, fueron diligentes, fueron solícitos. Esto indica que los pastores no dijeron, bueno, ya que terminemos nuestro turno, vamos a avisar en casa que vamos a llegar tarde de alguna forma, y si quieren, no. Dejaron de hacer lo que en ese momento estaban haciendo porque entendieron que habría una prioridad, que había algo relevante, importante en esa hora de la noche. Y dice que vinieron pues apresuradamente y hallaron, ciertamente lo encontraron, el lugar donde estaba María y José, y vieron al niño acostado en el pesebre. Los pesebres eran unos diseños de madera o algunos de piedra o de algún material duro. Eran como unos recipientes grandes donde colocaban el alimento de los animalitos en el establo. Así que se prestaba muy bien, como si fuera una pequeña cuna o un Moisés, por ejemplo, o un lugar donde el niño Jesús, el recién nacido, estuviera envuelto en ese manto, en esa tela que le llama pañales, en la escritura se tradujo así, y ahí lo tenían protegido, cubierto. José seguramente y María, como eran primerizos, pues estaban tensos seguramente. José no sabía, María no tenía todo el conocimiento de cómo iba a nacer el niño, en qué condiciones estaría. Así que seguramente estaban, por un lado, descansados, por otro lado, preocupados. ¿Cómo le avisarían a la familia que ya había dado a luz
María, su comprometida, y cómo tratarían al niño, cómo lo cuidarían. Así que vieron José que estaba ahí un pesebre, lo colocó y allí estaba tratando de calmar a María. Y mira, el niño está bien, ya nació, aquí está. Y entonces oían pasos y venían animalitos y escuchaban el bramido, porque seguramente los pastores, algunos han de haber traído el rebaño que estaban cuidando en la noche. Y al dar con ellos, dice que llegaron y vieron tanto a María como a José y al niño acostado en el pesebre, y allí estaba el bebé. Allí estaba la ternura del niño Jesús recién nacido, envuelto así como tamalito en el pesebre. Y allí lo estaban contemplando José y María, a ese pequeñito. Debió haber sido un niño hermoso. El Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Debió haber sido un pequeñito, un trocito de carnita allí envuelto con una ternura que irradiaba y algo que traía seguramente, irradiaba paz y tranquilidad. Y quizás eso fue lo que también tranquilizó a los padres en su humanidad, a María y a José. Y llegaron los pastores y vieron al niño acostado. Dijeron, aquí es, este debe ser. Aquí es. Seguramente los pastores al llegar debieron haber sentido una experiencia en el sentido correcto de la palabra. No estoy diciendo que sintieron un escalofrío y llegaron y temblaron. No, me refiero a la experiencia de llegar y haber sentido una bonanza en sus aflicciones, una paz interna al haber dado con María, al haber dado con José, pero sobre todo al encontrar al niño como se les había dicho. Y dice la Escritura, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Seguramente José y María voltearon a ver, ¿y ustedes quiénes son? Y habrá habido algún portavoz de los pastores diciendo, pues miren, nosotros estábamos vigilando, cuidando nuestros rebaños, estábamos ahí como cada noche lo hacemos. Y de repente vimos en el cielo un destello, vimos una luz muy grande, muy refulgente, y de repente ya vimos a un ángel ahí en medio nuestro, hablándonos y nos dijo así y así y así, y de repente comenzó a cantar una hueste angelical, y se desaparecieron. Y no fuimos desobedientes a este aviso y quisimos venir a constatar lo que se nos había dicho. Y aquí estamos. ¿Sabe por qué estaban ahí los pastores? Porque habían creído el mensaje. Pudieron haber dicho, es de madrugada, estamos alucinando. Esto se nos pasa, al rato ya vamos a olvidar, regresen a sus labores. Pero no, decidieron ir. Y cuando le explicaron a José y a María frente al niño lo que había ocurrido, dice, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Era una noche tan espectacular, tan fascinante, repito el término. Así que vemos en la primera Navidad, hermanos, que fue una expresión no solamente de la buena voluntad de Dios, sino del buen amparo de Dios. Cuando digo amparo, me estoy refiriendo a un refugio, a una fuerza, a una fortaleza que está con uno. Así que Dios les dio un amparo, su buen amparo, dándoles gran gozo en esa noche. Estos muchachitos, José y María, debieron haber estado un tanto desesperados antes de que diera a luz María, que no sabían dónde encontrar un lugar para ellos, buscaron, no encontraban, no había nada para ellos, todo estaba ocupado. Así que decidieron quedarse en lo primero que les ofrecieron quizás. Pero una vez que nació el niño Jesús, todo se disipó. Todo se tranquilizó, todo se calmó. Y no se quedaron solitos. Oiga, cuando uno está en otro lugar solo, se siente uno raro. Se siente uno raro, no está con los familiares, no está con los amigos, no está con los hermanos de la iglesia. Y uno está afuera y lejos, a horas, a kilómetros de los nuestros, y se siente raro.
Se siente uno como desprotegido, como inseguro. Seguramente así estaba, aunque era la ciudad de donde había nacido José, pero ya había sido muchos años de cuando había salido. Y luego tanta gente y en medio de tanta multitud y una multitud de personas no eran tan conocidos, porque si hubiera habido conocidos los hubieran aceptado en casa. Allí estaban solitos. Y cuando están solos y uno se siente solo, se siente mal, y uno está pensando, ¿valdrá la pena todo esto? Entonces llegaron los pastores. Llegó un señor grande, con experiencia. Quizás se sintieron más tranquilos, más seguros, porque agarraron al niño, le pidieron permiso para tomar al niño, a María y a José, les permitieron, lo cargó seguramente, y estaba cargando al niño y dando gracias a Dios por ese encuentro con ese pequeño. Todo cambió. El buen amparo de Dios les dio gran gozo. Pese a las carencias que estaban presentando en ese momento, a las dificultades, a las disyuntivas, a todo lo que había ocurrido, ahora estaban bajo el amparo de Dios. Voy a terminar. La Navidad es una expresión del buen amparo de Dios al proveer o al ofrecer gozo, al ofrecer expectación. Allí en Lucas capítulo 2, versículo 15 y 16, dice la Escritura: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. No dudaron, les despertó. Los ángeles, el mensaje de los ángeles les despertaron a los pastores la expectativa. Dijeron: ¿qué perdemos? Tenemos mucho. Si esto es verdad, vamos a buscar y vamos a constatar, vamos a ver, dice, esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Como que están expresando: así fue, se nos dijo y debe ser así, vamos a buscarlo. Expectativa o expectación. Así que la primera Navidad, hermanos, o la Navidad es una expresión del buen amparo de Dios al ofrecernos gran gozo, al ofrecernos expectación en nuestra vida. Una vez convertidos a Cristo, hermanos, todo cambia, ¿no es cierto? No pensamos, a ver, ¿qué me ofrece la iglesia? No, nos convertimos a Cristo y buscamos al Señor porque nuestra expectativa de Dios no la imaginamos, no la cuantificamos realmente cuando nos convertimos a Cristo. Porque queremos ir a la iglesia o dudamos en venir a la iglesia, pero una vez que venimos vemos que todo es distinto, que es diferente. Comenzamos a tener contacto directo con la palabra de Dios, comenzamos a leerla y nos damos cuenta de una expectación que esto produce. ¿No es cierto, hermano? Que es una expectativa que no debe de caducar nunca, ni de menguar. En el versículo 9 y el versículo 10 de Lucas 2 continúa diciendo el relato: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis. La Navidad, hermanos, es una expresión del buen amparo de Dios, no solamente al ofrecernos gran gozo, al ofrecernos expectación, pero también al ofrecernos seguridad. No temáis, dijo. No temáis. Pero cuando estamos en cierta situación, ¿no es cierto, hermanos, que a veces se despierta? Es cierto, tenemos a Dios, confiamos en Dios, pero en nuestra naturaleza humana se nos despierta temores, ciertos temores, ciertas inseguridades. Quizás José se cuestionaba y decía: ¿y cómo voy a cortarle el cordón umbilical a este niño? ¿Y cómo va a estar? ¿Cómo va a tener la presión? María, ¿cómo se va a sentir? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Cómo van a hacer el niño? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo de tomar? ¿Qué? Pero una vez que nació el niño, el Dios le dio la gracia de poder hacer lo que tenía que hacer a ambos jovencitos.
todo se disipó. Porque la presencia de Jesús, hermanos, del niño Jesús, produce y ofrece seguridad en nuestras vidas. Una tranquilidad. Creemos que en ese momento no podremos avanzar o nos vamos a estancar o algo pudiera suceder, pero de repente Dios nos da seguridad. De pronto Dios transforma ese temor, esa inseguridad en una confianza y en una protección, porque en Cristo estamos seguros, estamos confiados. Y termino, Lucas 2:20 dice en la Biblia: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ya se despertaron, ¿verdad? Los que estaban. Así que volvieron este grupito de pastores reconociendo, alabando, glorificando a Dios por todo lo que se les había dicho y todo lo que habían oído, no solamente lo que se les dijo ese ángel y el mensaje del canto angelical, sino que llegaron a buscar a esta parejita y vieron al niño, y no solamente ellos platicaron, conversaron con María y José y vieron al niño, sino que María y José también debieron haberles platicado por todo lo que habían pasado y coincidieron. El nacimiento de este pequeñito nos ha traído paz, nos ha traído seguridad, nos ha traído expectativa, nos ha traído protección, nos ha traído certidumbre. Coincidieron. Así que la Navidad, hermanos, es una expresión del buen amparo de Dios al ofrecernos certidumbre. No solamente seguridad, sino certidumbre y confianza. Regresaron. Mire, esos pastores, hermanos, ya no fueron los mismos. Ese fue un parteaguas en la vida de ellos. Tuvieron un encuentro personal con el niño Jesús, con Jesucristo, y todo fue diferente. Todo fue distinto. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, por todo lo que habían visto, que fue realmente como se les había dicho. Dijeron, sí, la palabra de Dios a través de los ángeles, de estos mensajeros, fue cierta, fue fiel, fue verdadera. Y estaban convencidos de quién habían conocido. Así que realmente, hermanos, la Navidad es una expresión de parte de Dios. Sí, es una celebración, es la salvación, es una promesa, pero la Navidad es una expresión de Dios en favor de los suyos. No dejemos de darle gratitud al Señor, hermanos, en nuestra celebración. Ya lo hemos hecho y lo estamos haciendo, lo estamos llevando a cabo como congregación, como pueblo de Dios, como iglesia local. Si usted lo va a hacer en esta semana, en casa, no olvide reconocer la expresión de Dios, la buena voluntad de Dios sobre su vida, sobre su familia, y la buena voluntad de Dios, el buen socorro y el buen amparo de Dios sobre usted y los suyos. Que Dios nos ayude siempre a reconocer la expresión de Dios en favor nuestro. Vamos a orar. Padre amado.